anda con gozo, con alegría. ¿Por qué no le da una sonrisa al hermano o a la hermana que está por ahí? Sonríale. Mire, dice el pastor, bueno, parece que nosotros cuando nos paramos aquí parecemos que estamos enojados, ¿verdad? Pero dice el pastor, no nos ayuda la cara. A mí no me ayuda la cara y tampoco el peinado que me dio hoy es Gillette 5 navajas. Así que con alegría vamos a recibir la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Muy bien, por ahí va a aparecer el banner, ya está por ahí. Y el título del mensaje es Los gigantes que enfrentamos. ¿Por qué no me acompaña, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 4 a 7? No es primera de Samuel porque no es una carta, es primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 4 y 7. Dice la palabra del Señor: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. La historia de David y Goliat, mis hermanos, ¿quién no la conoce? La mayoría de los cristianos estamos familiarizados con esta historia, algunos no la sabemos de memoria, pero aunque este relato aparece en la Biblia, está plasmado en la Biblia aquí en el primer libro de Samuel, para muchos puede ser solamente un mito, puede ser una leyenda, una historia que contaron los abuelitos a los niños, pero basado en este pasaje de capítulo 17 del primer libro de Samuel, le quiero hacer 2 preguntas. ¿Existieron los gigantes? Sí. ¿Habrá gigantes todavía en nuestros tiempos? Sí. Algunos no del tamaño de Goliat, pero algunos casi alcanzando la altura de este gigante. A manera de ilustración, le comento que hace 106 años nació un niño en San Luis, Missouri, llamado Robert Wadlow, que después pasaría a la historia convirtiéndose en el hombre que hasta el día de hoy ha alcanzado la mayor estatura registrada en el libro de récord Guinness. Y vamos a poner unas fotos ahí, pero usted se puede dar una idea más o menos así como lo que está ahí. Este gigante nació en 1918 a la edad de 5 años, ya medía 5 pies 4 pulgadas. A los 8 años llegó a medir 6 pies de alto. Yo mido 5'8", 5'8" y medio, más o menos, dése una idea. A los 8 años. Más adelante, a la edad de 14 años, alcanzó la estatura de 7 pies 4 pulgadas. El 27 de junio de 1940, antes de morir, fue medido por última vez, dando una impresionante medida de 8 pies 11 pulgadas. Robert, sí, más o menos, estábamos platicando con Denny, más o menos hasta aquí son 8 pies. Imagínense por ahí como hasta el clavo, así. 8 pies 11 pulgadas. Así que este hombre, Robert Wadlow, lamentablemente no vivió mucho tiempo. A la edad de 22 años, después de haber sido medido por esta última vez, falleció por complicaciones. A pesar de ser un hombre grande, no había mucha fuerza en sus piernas, tenía problemas con sus pies. Toda la vestidura que traía era especial, zapatos especiales, pantalón especial, ropa especial, al igual que Goliat. Así que la prueba de que los gigantes existen está en la palabra de Dios y está también en la vida de este hombre, que no medía la estatura de Robert Wadlow, pero sí era un hombre muy grande. Dice primera de Samuel capítulo 17 en el versículo 4 que acabamos de leer: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín hace referencia a un soldado que se distinguía en la guerra por sus hazañas. En otras palabras, era un guerrero de experiencia con muchas victorias en diferentes batallas. Sigue diciendo la otra parte del versículo 4 del primer libro de Samuel 17, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo. El nombre de Goliat tiene como significado exiliado, desterrado, inmigrante o forastero. Esta interpretación y significado del nombre de Goliat se basa en el hecho de que los filisteos eran un pueblo ajeno a la tierra de Canaán
y se consideraban extranjeros en aquella región. Por esta razón, el nombre de Goliat puede llevar el significado de forastero o emigrante. La Biblia describe a Goliat como un guerrero con una estatura impresionante y dice que medía 6 codos y un palmo. ¿Cuánto es 6 codos y un palmo? Bueno, más o menos como 9 pies, 6 pulgadas. ¿Se recuerda cuánto llegó a medir Robert Wadlow? 8 pies, 11 pulgadas, casi 9 pies. Bueno, pues este gigante Goliat le ganaba con 7 pulgadas más. ¿Sí? Pero Goliat sí era fuerte por la impresionante armadura que portaba. Dicen los versículos del 5 al 7 en este mismo capítulo 17 de 1 de Samuel. Yo se lo leo de la palabra de Dios para todos. Llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado que pesaba alrededor de 55 kilos. 55 kilos, un promedio más o menos de 120, 121 libras. Llevaba un protector de bronce en las piernas y una jabalina en el hombro. La parte de madera de su lanza era tan grande como el rodillo de un telar y la punta pesaba 7 kilos. La punta de la lanza pesaba 7 kilos, algo así como 15 libras y media. Su escudero marchaba delante de él con su escudo. ¿Cuál era la función del escudero? Bueno, pues atajar las flechas, ¿no? Que pudiera tirarle a Goliat o en este caso al guerrero, ¿no? Goliat pues vestía una armadura y portaba armas que coincidían con su estatura, una armadura tan impresionante que intimidaba a cualquier persona. Imagínense grandotote y aparte así, con una lanzota así de grande, creo que causaba miedo, o causaría miedo si todavía hubiera un gigante así como ese. Causaba miedo, pero no a un joven, no a un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que tiene confianza o que tiene puesta su confianza en un gigante que es más poderoso. Este niño se llamaba David. Ante los ojos del ejército de Israel, este gigante era intimidante, pero para quien está convencido que la guerra no es suya y que para pelear no se necesitan espadas ni ejércitos numerosos, la estatura y la armadura de Goliat pasan a ser una mera fachada. Porque ya como veremos más adelante, si el Señor nos permite alcanzar a llegar hasta ahí, vamos a ver que la armadura no le sirvió de nada a Goliat. Goliat, a diferencia de la armadura de Goliat, la Biblia nos habla de una armadura espiritual en Efesios 6:10, que es mucho más efectiva y poderosa, con la que podemos enfrentar los gigantes que se nos presentan día a día. La armadura de la que habla Efesios 6:10, entre las partes de la armadura se encuentra el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado para anunciar las buenas nuevas de salvación, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la misma palabra de Dios. Pero fíjese, ninguna parte de esta armadura sería efectiva si no hacemos lo que dice primero Efesios 6:10. ¿Qué dice Efesios 6:10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, hay algo esencial que todo cristiano debemos de practicar, y es algo que necesitamos hacer constantemente: fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos los días enfrentamos luchas, ¿verdad que sí? Todos los días enfrentamos pruebas. Pero ¿cómo lo hacemos? Le doy un ejemplo. ¿Alguien se ha fracturado alguna vez un hueso? Sí, de alguna mano. Yo me fracturé 2 veces la pierna izquierda, la tibia, jugando fútbol, y duele muy feo. Sí, pero quien se ha roto un hueso de una pierna, obviamente necesita usar muletas, pero aún con las muletas es más seguro que esta persona que tiene la pierna fracturada necesite de alguien más para moverlo. La primera vez después de que se fractura uno, no quiere uno ni mover la pierna, entonces ocupa uno ayuda para mover la pierna y ocupa ayuda para que lo carguen o para que le ayuden a ir hasta el baño.
En esta condición, el que se fractura la pierna se encuentra débil y depende totalmente de otra persona como punto de apoyo. De la misma manera, cuando Dios es nuestra fuerza, nos apoyamos en Él y confiamos en Él, para que sea nuestra única fuerza. Oramos, entramos en comunión y nos abandonamos totalmente en el Señor con la seguridad de que no nos va a dejar caer. El Señor siempre estará dispuesto a ser nuestra fortaleza, pero a veces nos gana alguien también que es muy grande, que ya vamos a ver más adelante aquí, que se llama yo. A veces nos aferramos tercamente a nuestra propia fuerza y autosuficiencia y nos olvidamos fortalecerlos en el Señor. Incluso como cristianos a veces podemos llegar a confiar en nuestro propio entendimiento y no en la sabiduría de Dios. Le leo Proverbios 3, versículo 5 de la palabra de Dios para todos. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Confiamos en nosotros en lugar de confiar y dejarnos fortalecer con el Señor o por el Señor. El apóstol Pablo nos recuerda lo que Dios le dijo cuando estaba batallando con su propia humanidad, con su debilidad. Segunda de Corintios 12, versículos del 8 al 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloriémonos, mis hermanos, más bien en nuestras debilidades, descansemos en el Señor y fortalezcámonos en el poder de su fuerza todos los días. Mantengámonos firmes en la fe, alimentémonos cada día de la palabra de Dios y pasemos más tiempo en oración. Y ahora sí, ya después de habernos fortalecido con las fuerzas del Señor, entonces sí ya estamos listos para portar y ponernos la armadura. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y escuche esto, por favor. Ningún cristiano puede vestirse de toda la armadura sin antes haberse fortalecido con las fuerzas del Señor. Las dos cosas van de la mano. Porque si el cristiano descuida el ir a fortalecerse primero con las fuerzas del Señor, de nada le sirve ponerse la armadura. Le doy otro ejemplo. Si tomamos a un soldado desnutrido que no come y no se alimenta del maná todos los días y que apenas puede pararse, le ponemos la armadura y seguirá siendo un soldado desnutrido, el cual será fácilmente derrotado. Así que para equiparnos para el combate, los cristianos debemos empezar por fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. David el niño se fortalecía en el Señor mientras pasaba tiempo a solas con su rebaño. De hecho, ya como rey, siendo adulto, seguía buscando fortalecerse en el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. La historia de por qué pasó esto, bueno, no es el mensaje de hoy, pero el punto aquí es que David, en los momentos difíciles, en los momentos críticos, en los momentos de prueba, se fortalecía en el Señor, corría al Señor. De la misma manera, nosotros tenemos que hacer una prioridad, ir al lugar secreto constantemente. Nuestro hermano Adán hablaba la semana pasada, el miércoles pasado, de la prioridad que nosotros debemos de hacer. Y la prioridad es estar yendo a la presencia del Señor, estarlo buscando todos los días, en oración, a través de su palabra. Cuidando a su rebaño, David no solo se fortalecía, sino que Dios lo preparaba para lo que vendría después. David, aún sin haber leído, fíjese, Efesios 6:10, entendía lo de la armadura del Señor, la cual vestía cuando peleó contra Goliat. Sigue diciendo el versículo 8 de este primer libro de Samuel 17:8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Este término, mis hermanos, de que daba voces, hace referencia a que con sus gritos Goliat se burlaba, hostigaba al ejército de Saúl. La Nueva Traducción Viviente dice en este mismo pasaje, en esta última parte, que Goliat se mofaba, o sea que despreciaba y humillaba con sarcasmo a los israelitas. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy peligrosos. ¿Sí se dio cuenta ya que estamos viviendo tiempos peligrosos? Y ya hemos predicado muchas veces de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Hoy más que nunca estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, mis hermanos, donde también se han levantado otro tipo de gigantes que también dan voces fuertes y tratan de ridiculizar y de atemorizar a los hijos de Dios. Le pregunto, ¿cuáles serían algunos de esos gigantes que el día de hoy se han levantado dando voces fuertes, específicamente contra la iglesia del Señor? ¿Alguien? Un gigante así que se imagine. Ideología de género, mire, ahí está un gigante. ¿Alguien más? Un cristianismo cómodo, vamos a ver también aquí más adelante. ¿Cuál sería otro gigante? Los falsos predicadores, las iglesias de la prosperidad. La religiosidad, otro gigante, mis hermanos. Bueno, entre los gigantes que yo pude recolectar ahí, salió también la pasada pandemia. Fue un gigante mundialmente que también levantó su voz muy fuerte a través de los medios de comunicación y causó mucho temor a toda la humanidad, todo el globo terráqueo. No solamente causó temor, pero también causó muchas muertes. Mucha gente murió, no solo por el contagio, sino también por el estrés. Había pleitos dentro de los hogares por tanto encierro. Nadie nos queríamos enfermar y por lo tanto nadie salíamos, seguíamos las órdenes. Ese mismo temor, fíjese, orillaba a algunos a permanecer también, porque estábamos dentro de los hogares, a permanecer pegados al televisor. ¿Y qué dice ahora este canal? ¿Y qué dice este otro? Y acá, solo para escuchar, murieron tantos aquí y otros tantos allá. Temor, fuertes voces, intimidando, causando temor. No solo a la gente normal, también a muchos cristianos. De hecho, la pasada pandemia, como un Goliat, atemorizó tanto con fuertes voces a muchos cristianos que algunos de ellos ya no regresaron a la iglesia. El sábado pasado, estando ahí donde estábamos, de repente me senté con una persona y empezamos a conversar. Yo no le dije nada, ni él me dijo nada, pero empezamos a entablar una conversación para llegar al punto de la evangelización. Y ya para finalizar, me dice, ¿sabe? Dice, yo era cristiano. Oh, era cristiano, ¿qué pasó? No, pues usted sabe, vino la pandemia y de la pandemia para acá, pues dejamos de ir. Sí, ese es un caso de muchísimos que se dieron, donde la gente terminó por ya no regresar a las iglesias. La pandemia terminó, pero la gente ya no regresó. Otro gigante, las redes sociales, como un Goliat, sigue tomando fuerza y levantando sus voces cada vez más fuerte a través del algoritmo. Esos son como unos pequeños robots que controlan lo que se dice ahí. De repente una misma prédica de casa de oración puede ser quitada por algo que se dice. El pastor Chuy predicaba el domingo pasado hablando de la gente del arco iris. Ya no directamente diciendo lo que tenemos que decir, sino la gente del arco iris, porque cuidado, hay peligro. Así que este algoritmo remueve todo contenido que no vaya de acuerdo con los protocolos de estas redes sociales. Y esto, como les acabo de decir, incluyendo el contenido cristiano, prédicas cristianas. Pero la voz más fuerte que se ha levantado últimamente en las redes sociales es el ataque a la mente y a la inocencia de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Padres de familia,
Ningún tipo de seguridad que pueda tener su computadora es suficiente, ni va a reemplazar tampoco el que nosotros físicamente vayamos y veamos qué es lo que están viendo nuestros niños, nuestros jóvenes, que investiguemos físicamente. ¿Sabe? Es bien fácil que un amiguito o una amiga difunda la información de su hijo, de su hija y la mande quién sabe a dónde. Ahora, a través de las redes sociales es difícil también de saber con quién está conversando. Puede haber una foto de un joven o de una jovencita, pero en realidad es una persona con malas intenciones. Así que una regla de oro para los padres: los controles automáticos digitales no son suficientes. La responsabilidad de nosotros como padres es también investigar, ir y ver, preguntar qué estás viendo. Los niños de hoy en día son muy buenos para moverle con el dedito. De no hacerlo, mis hermanos, habrá riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos? Sin supervisión, nuestros hijos pueden recibir mensajes de un extraño malintencionado. Número 2, pueden citarse físicamente con uno desconocido que los acose y los amenace. Si no vas a tal lugar y no te ves ahí conmigo, le voy a hacer algo a tus papás. Y el joven, el niño atemorizado, pues ¿qué hace? Hasta sin decirle a los papás, va. Y 3, no hay manera de verificar, como se lo acabo de mencionar, de la persona con los que nuestros hijos se comunican. Número 4, pueden también ser expuestos a ver videos, fotos provocativas que les causen un daño permanente. Y 5, sin supervisión, cualquier niño o joven tiene acceso a grupos no aptos para su edad. Inclusive uno mismo como adulto, si no tiene usted acomodada su computadora para que no salgan anuncios ahí medios raros, de repente abre una página cristiana o para encontrar información cristiana y ¡pum!, aparecen ahí fotos. De repente tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con lo que le dejamos en la mano a nuestros niños: teléfonos, tablets, computadoras. La supervisión, como nosotros, es una responsabilidad cuidarlos. ¿Cuál sería otro gigante que se ha levantado también hoy en día y que está levantando también fuertes voces? La pornografía. Desde hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca. ¿Sabe por qué? Porque antes nada más se podía hacer a través de revistas y de películas que usted rentaba. Hoy a través de las redes sociales cualquiera puede entrar. La pornografía que corrompe la mente de muchos hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños. Entre los afectados también a muchos hombres, mujeres, niños cristianos. La pornografía sigue causando muchos problemas dentro de los hogares, en algunos casos llevando a las parejas cristianas al punto del divorcio. Fuera de la gracia de Dios, ninguno tenemos poder para dejar los hábitos pecaminosos, específicamente este que tanto perturba la mente. Pero no estamos fuera de la gracia de Dios, mis hermanos. Amén. Estamos dentro de la gracia todavía. Dios responde a sus hijos cuando ellos claman y vienen en busca de la ayuda del Señor. El Salmo 34, versículo 7 dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Si hubiera alguien aquí o a través de las redes sociales que nos estuviera viendo con este problema, hay solución. Obviamente están los psicólogos, están las ayudas por fuera, pero la solución y la ayuda más grande que nosotros podemos encontrar es a través de la palabra del Señor, de buscar al Señor, de acercarnos al Señor, de depositar nuestra confianza en el Señor, de clamar a Él. Cristo puede darte un nuevo corazón, restaurar tu gozo, darte una conciencia limpia y proveer la fuerza que necesitas para vencer a ese gigante de la pornografía. Yo me puse a investigar un poquito y le voy a dar una pequeña porción de datos de lo que yo pude alcanzar a encontrar. Y los datos son sorprendentes. Yo me enfoqué más en el lado de los cristianos. Si lo hacemos a nivel mundial, obviamente los números son exageradísimos, pero en los cristianos. El 70% de los jóvenes cristianos ven pornografía por lo menos una vez a la semana.
El 68% de los hombres que asisten a la iglesia ven pornografía por lo menos una vez al mes. El 76% de los jóvenes adultos cristianos entre 18 y 24 años buscan activamente la pornografía. El 33% de las mujeres menores de 25 años buscan pornografía por lo menos una vez al mes. Solo el 13%, mire qué número tan bajito, el 13% de las mujeres que se identifican como cristianas dicen que nunca han visto pornografía. Pero tristemente, el 87% de las mujeres cristianas han visto pornografía, por lo menos una vez en su vida. El 55% de los hombres casados y el 25% también de las mujeres casadas dicen que han visto pornografía por lo menos una vez al mes. El 57% de los pastores dicen que la adicción a la pornografía es un problema tan dañino que afecta mucho a las congregaciones. Esa es la manera, mis hermanos, en que la pornografía sigue agigantándose y dando fuertes voces dentro de las iglesias, generando unas cantidades enormes de dinero, mucho más que cualquier otra empresa. La pornografía siempre ha sido muy dañina y mortal, muchísimo más que el mismo virus del COVID, porque no solamente enferma a las personas de la mente, sino que las mata también espiritualmente hablando, separa de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Isaías 59:2 de la Nueva Traducción Viviente dice, son sus pecados lo que los han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. La pornografía, mis hermanos, sigue dando fuertes voces, creando monstruos, mentes corrompidas, depredadores sexuales que tienen como objetivo atrapar a los más inocentes, nuestros niños, nuestros jóvenes. Me puse también a hacer un poquito de investigación en esta parte de los depredadores sexuales y los números también son alarmantes, mis hermanos. 3 millas a la redonda de aquí de Casa de Oración, le comentaba el pastor, alrededor de 150 depredadores sexuales. 3 millas a la redonda. No sé si se puede ir más. En la página donde yo que también usted puede entrar, es una página libre, se puede dar cuenta de que está crítica la situación. Debemos de andar con cuidado con nuestros niños donde andemos, debemos de cuidarlos, debemos de estar atentos donde quiera que andemos. Padres de familia, necesitamos cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes. ¿Cuál sería otro gigante que también se ha levantado y ha dado fuertes voces? La marihuana, que ya se hizo legal aquí en California. Ahora, donde usted quiera que va, de repente llega, yo le digo a mi esposa, hoy ya le están quemando las patas a los zancudos. Donde quiera que va, ¿cierto o no? Hasta en el freeway. De repente usted se acerca con una persona y no está fumando, pero aquello penetra bien fuerte, pero es legal. Bueno, yo digo, es legal en el que la usa, pero en mí y en mi espacio no es legal. Aparte de la marihuana, que por cierto es legal, como le acabo de comentar, hay algo más que se ha convertido en un gigante, y esas son las drogas sintéticas. Podríamos mencionar muchas, pero la droga sintética que más está afectando y más muertes está causando ahorita, actualmente, es el fentanilo. Un opioide que se usa para otras cosas, pero lo usan para drogarse, y muchos no salen del efecto, se quedan ahí. Este es un gigante, aquí principalmente en Estados Unidos, que se consume mucho. Pero esos son solamente algunos de los gigantes que han venido a levantar voces. Algunos, robándose la mente, la sobriedad de las personas para que no piensen coherentemente. El que lo hace dice, es que es natural, no me hace daño. No tiene ningún efecto. Claro que tiene efectos aquí.
la persona no piensa coherentemente. Hay un enemigo, mis hermanos, que se llama diablo y que es el padre de la mentira y engaña a la gente diciéndole, es natural. O ya le quitaron lo que te hace el efecto y es una medicina, un pomito así para que te lo pongas acá o no sé dónde. Cuidado. Este enemigo llamado el diablo está determinado a robar, matar y destruir. La Biblia nos exhorta a nosotros a permanecer sobrios y alertas en oración. Le doy solamente dos citas bíblicas como referencia, algunas citas bíblicas como referencia, de que tenemos que mantenernos sobrios. Si usted apunta, apúntelas para que cuando llegue a su casa las vuelva o las lea y las corrobore. Primera de Corintios 15:34, hablando de la sobriedad. Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 4 al 8. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Todas estas advertencias de parte de Dios están diseñadas para recordarnos que debemos estar alertas. Las acechanzas del diablo, mis hermanos, no se van a acabar. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo, mis hermanos, siempre tratará de atrapar la mente del que no se mantiene sobrio mediante sus engaños. Está bien, hazlo, es legal. La sobriedad también es importante para la oración. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Necesitamos estar alertas, atentos, sobrios, velando en oración. Y ahora sí, después de haber escuchado sobre estos gigantes que nos afectan a todos de alguna manera, le pregunto, ¿habrá otro gigante también que levanta fuertes voces y que causa muchos problemas? Se lo mencioné al principio. Diga yo. Nosotros a veces somos un problema para nosotros mismos, mis hermanos. Así que sí hay otro gigante y ese gigante se llama yo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Al igual que el apóstol Pablo, en la mayoría de nosotros está el deseo de hacer lo que es correcto. ¿Verdad que sí? ¿O quién quiere hacer el mal? ¿Quién quiere estar haciendo el mal todos los días? Nadie. En nosotros está el deseo de querer hacer lo bueno. Pero resulta que en algunas ocasiones, en lugar de hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo o lo que no es correcto. Por eso hoy, al igual que David, cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar y vencer al gigante que nos asedia y levanta fuertes voces para que hagamos la voluntad de Dios, para que no hagamos la voluntad de Dios. ¿Está listo? Híjole, no está bonito. ¿Está listo? Amén. El primer gigante, refiriéndose a nosotros, lo que mencionaba nuestra hermana Karina, la pereza o comodidad espiritual. Proverbios 24, versículos del 30 al 34 de la Nueva Traducción Viviente. En cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas, el terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras derribadas. Lo que vi jamás se me olvidó y de ahí saqué una lección. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si tomas un descansito y te cruzas de brazos, acabarás en la más terrible pobreza. Y no refiriéndose solamente a la parte monetaria, pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarse en casa, es más fácil verlo a través de las redes sociales. Y mire, hay gente que de verdad no puede venir y quisieran estar aquí presentes en la congregación el día de hoy para recibir la palabra, pero no pueden. Pero quien puede o pudo haber estado aquí y hoy no está, pues prefirió mejor verlo por las redes sociales. Y como decía el pastor, de repente
se quemaron los frijoles, el niño lloró y que ya está acá y nos perdimos el mensaje. Durante la pandemia yo traté de ver algunos de los servicios mientras no se podía de otra forma y había muchas distracciones, pero ¿sabe qué me pasaba? De repente me quedaba dormido. ¿Le llegó a pasar a usted? Sí, sí, y me daba coraje, pero bueno, no había otra forma de poder ver. Yo prefiero estar aquí, mis hermanos. ¿Usted prefiere estar aquí presente? Amén, amén. Así que uno de los enemigos más grandes con el que debemos luchar y vencer es también la comodidad, que de una u otra manera nos aparta del compromiso de Dios y su obra. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo vencer esta comodidad? Nosotros podemos ser diligentes en nuestro trabajo, en nuestro negocio, si es que lo tenemos. Podemos ser diligentes afuera, en muchas áreas. Podemos ser puntuales, atentos y muy obedientes en nuestro trabajo. Ven a trabajar el sábado y domingo y pues vamos a trabajar el sábado y domingo. Siempre lo hemos dicho, mis hermanos, si no queremos que haya ninguna confusión, es importante trabajar, es importante el dinero para pagar nuestras cosas, pero cuando reemplazamos el domingo para ir a trabajar y hacer otras cosas, en lugar de estar en la casa del Señor, pues invertimos nuestras prioridades. Hacer todo esto está bien, como le acabo de decir, y debemos practicarlo, el ser puntuales, el ser obedientes, el estar atentos dentro de nuestro trabajo, nuestro negocio, con los clientes. Porque si no lo hacemos, ¿quién es el que queda mal? Somos nosotros representantes de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que andamos y donde quiera que nos ven. Entonces nosotros actuamos de la manera que no debemos actuar y no solamente quedamos mal nosotros, mis hermanos, también queda mal el Señor, que es al que representamos. Daremos mal testimonio, no solamente del Señor, sino de nuestro cristianismo también. Somos embajadores, representantes de Él donde quiera que vayamos. De no practicar la puntualidad y la obediencia a nuestras autoridades y jefes, clientes, le estaremos robando a la persona o a la empresa que nos contrató para trabajar. Ya para finales del 2008, 2007, la compañía de nosotros andaba decayendo, pero iniciando el 2000, 2002, 2003, 2004, la compañía para la que trabajamos 18 años estaba fuertísimo, produciendo mucho material y nosotros contratábamos muchos temporales. Invertíamos tiempo enseñándoles y depositando tiempo y enseñándoles. De repente algunos se quedaban, otros a los 3 días se iban, pero mire, sucedía algo que mi hermano se acuerda, ahí está atrás. De repente decía el temporal, voy al baño, y ya no regresaba. O decía, al ratito vengo, voy a comprar lonche, y no volvía. Robaban a la compañía. No solamente la parte monetaria, pero tiempo, porque se invertía tiempo para enseñar, para depositar la enseñanza de lo que tenían que hacer. Y se paraba, se mermaba la producción. Para algunos, no todos, el afán de ser diligentes en nuestros trabajos, habrá quienes quisieran trabajar horas extras, quizás agregar otro turno o trabajar 7 días de la semana para ganar más dinero. La semana pasada fuimos mi esposa y yo a trabajar a la ciudad de Benin, y donde estábamos trabajando había un señor que estaba arreglando el piso. Empezamos a entablar una conversación y de repente me dice que él trabaja 7 días a la semana por los últimos 2 años, 7 días a la semana. ¿Y qué pasó? No, pues es que ocupo. Y Dios, pues ya no tengo tiempo. Se acaba el tiempo para el Señor, mis hermanos. Lamentablemente. Tristemente no tenemos esa misma diligencia en el compromiso para con Dios, y estando en esa posición ya no nos sobra mucho tiempo para el Señor. No solamente para servirle, sino para orar, para estudiar su palabra, para pasar tiempo en su presencia. Dejamos de orar, ya no oramos con el mismo fervor, asistimos a un servicio a la semana, o de vez en cuando, como dice mi hermano Adán, leemos un capítulo de la Biblia de vez en cuando,
Oramos cuando mucho 5 minutos. Nos vamos al trabajo, Señor, cuídame. Queremos añadir bendiciones a nuestra vida, mis hermanos, pero se nos olvida que todas las cosas son añadidas cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia divina. Mateo 6:31, 33. Hoy en día la iglesia, fíjese, hoy en día la iglesia se encuentra como un gigante dormido, cómodo, que necesita despertar. Dígale al que se está durmiendo a su lado: despierta, no te duermas. Cada día que pasa, mis hermanos, se acorta más el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, la iglesia duerme, aún sabiendo que todos los días se siguen yendo almas al infierno. ¿Creemos que existe el infierno? Le pregunto. Pero no salimos a rescatar las almas que se están yendo al infierno. Mis hermanos, la evangelización no es exclusiva de un solo grupo, de un pequeño grupo. No es exclusiva del hermano José, del hermano. No. Esto es de todos. Todos tenemos el compromiso de ir y predicar la palabra del Señor. Todos los días se va gente al infierno. Todos los días están yendo almas al infierno. Vamos a la tienda, vamos a autopartes y pasa gente que aparentemente está bien, no tiene ningún problema. ¿Por qué no entablar una conversación cuando está haciendo línea para sacar dinero del banco? Nosotros no sabemos con quién vamos a hablar, mis hermanos. Pero si nuestro corazón está dispuesto a sembrar la semilla, el Señor va a poner las almas necesitadas en nuestro camino para dejarles sembrados el evangelio de salvación. Segundo gigante. Ese segundo gigante se llama orgullo, altivez o vanidad. Nehemías 9, 16, 17. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, llámese orgulloso, altivo y vanidoso, y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. La cerviz, mis hermanos, son las vértebras que se encuentran aquí detrás de la nuca, aquí. Son flexibles, son las que nos permiten agachar la cabeza. Cuando la cerviz se ha endurecido, pues ya no podemos agachar la cabeza. Es que yo soy el apóstol escogido por el Señor. ¿Sí? Esta cerviz está formada por vértebras cervicales y, como le dije, tienen la capacidad de ser flexibles y son las que nos permiten agachar la cabeza. Por esta razón, el orgullo y la altivez son comparados con la dureza o rigidez de la cerviz, que impiden que agachemos la cabeza. El orgullo y la altivez mantienen la cerviz en una actitud desafiante y altanera. A mí me dice mi esposa: endereza la cabeza, te ves medio jorobadito. Pues es que así nací. Por más que quiera levantarla, de repente tiendo a agacharla también. Esta misma actitud puede llevar a un creyente a presentarse delante de Dios con una cerviz endurecida y hacer oraciones motivadas por el orgullo o la altivez. ¿Se recuerdan cómo oraron el fariseo y el publicano? Acompáñenme a Lucas 18, por favor, versículos 11 al 13. Lucas 18, versículos del 11 al 13. Y dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo estaba? Puesto en pie. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, fíjese, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aún nosotros, mis hermanos, sin ver al fariseo, no lo podemos imaginar cómo estaba orando, ¿verdad? De pie,
Oh Señor, no soy como este, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí doy diezmo. No podía agachar su cabeza porque tenía la cerviz endurecida. Mientras tanto, el publicano no quería ni alzar los ojos. En otras palabras, agachado y compungido por el pecado que estaba reconociendo delante del Señor, se mantenía en esa posición humilde. Por la dureza de la cerviz, pudiera ser que alguien diga: es que yo ya soy así. Bueno, yo soy así jorobadito, ¿verdad? Así me hizo Dios. ¿Qué quieren que haga? Yo no puedo cambiar. Cerviz endurecida. Pero nosotros, mis hermanos, los cristianos, nos es necesario saber que si nosotros, fíjense, si nosotros no vencemos este gigante del orgullo y la altivez, Dios se va a encargar de quebrantarlo. Y eso va a doler muchísimo. Dice Proverbios 29:1: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La versión Nueva Biblia Viva dice en este mismo capítulo y versículo 29:1: el hombre que rechaza la corrección será destruido de repente y sin remedio. Le pregunto, ¿ustedes es lo que no les gusta que lo corrijan? De repente como que es molesto, de repente no nos gusta, pero nos conviene, mis hermanos. Nos conviene ser corregidos cuando cometemos un error, cuando hacemos algo que no está bien. Nos ayuda a seguir creciendo, nos hace humildes. A nosotros nos conviene aceptar la corrección de alguien más cuando nos equivocamos, antes de que venga la corrección del Señor y terminemos siendo quebrantados. Eso duele. Tercer gigante: el mundo y sus deleites. Primera de Juan, ahora sí es primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí el apóstol Juan, mis hermanos, señala un área de pecado que específicamente amenaza nuestra comunión con Dios. El amor a las cosas de este mundo que son temporales, que nos llevan, fíjese, a una satisfacción temporal. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que poco a poco nos pueden ir alejando más y más del Señor. El mundo y sus deleites es un gigante poderoso, atrayente, seductor y esclavizante, que todavía se manifiesta en algunos cristianos, aún sabiendo que el mundo solo nos ofrece una falsa satisfacción y un contentamiento temporal. Hace ya muchos años vivíamos en una casa pequeñita de apenas 1000 pies cuadrados, chiquitita, y vivíamos todos así. Pero deseábamos una casa más grande porque pues iba a ser más grande. El Señor nos concedió comprar una casa más grande. Y en los primeros meses, quizás el primer año, qué alegría, qué gusto, cada quien en su cuarto. Pero pasó el tiempo y era una casa. Sigue siendo una casa. La diferencia estuvo que mientras estábamos en la casa pequeñita, estábamos todos juntos, reunidos. Mirábamos toda la televisión en la sala. Nadie estaba en su cuarto, no había televisiones en los cuartos. Pero en la casa grande, cada quien su cuarto, cada quien su tele, cada quien su computadora, y ya nadie se veía. Cosas que satisfacen solamente por un tiempo, temporales. ¿Que es bueno tener una casa grande y bonita? Sí, sí, el Señor nos la puede dar. Pero que no se convierta en un Dios o en una obsesión.
No améis al mundo, no debemos amar al mundo ni al sistema de este mundo, porque terminaremos siendo arrastrados por su corriente. Pero ¿qué es lo que el mundo pide de nosotros? ¿Qué es lo que quiere el mundo de nosotros, mis hermanos? Dígale al que está a su lado: nuestro amor. Dígale: el mundo pide y quiere nuestro amor. Pero no solo quiere nuestro amor, sino que se lo expresemos también, dándole la mayor parte de nuestro tiempo y atención al consumismo. Comprar, comprar, comprar y comprar. Este sábado pasado también vimos, y nuestros hermanos que estuvieron ahí lo observaron también, vimos cómo la gente corría, entraba corriendo, no nos daba ni chance casi de darle, pero mirábamos cómo la gente iba corriendo con esas ansias de ir y gastar quizás lo poquito o lo mucho que ganaron con el sudor de su trabajo. No se podían detener para recibir lo que el Señor tenía en ese momento preparado. Y lo entendemos esa parte, no nos desanimamos. Y mire, ver esto de la gente que no conoce a Dios y ir corriendo al consumismo, está bien, lo entendemos, ¿verdad que sí? Pero verlo de los cristianos, mis hermanos, es muy diferente. Por medio del sistema de este mundo somos animados y persuadidos a dar de nuestro tiempo, atención y dinero a las mismas cosas que este mundo ofrece y no a las de Dios. Si alguien ama al mundo, tendrá recompensas. Dicen algunos motivadores que solo apelan a la codicia del hombre. Y posiblemente ganes un lugar de prestigio, de honores y un estatus económico estable con mucha comodidad. Todo esto te ofrece el sistema de este mundo, porque el mundo sabe cómo recompensar a los que le aman. Pero al mismo tiempo las recompensas que vienen de este mundo duran, cuando mucho, mientras estemos vivos aquí en la tierra. ¿Cuándo ha visto usted una mudanza detrás de una carroza que se llevó a alguien que se va muriendo, llena de cosas? Ni la veremos nunca. Así que el problema es que aunque ganemos prestigio, estatus, honor y comodidad en este mundo, nos estaremos perdiendo de ganar y guardar tesoros duraderos en el cielo. Aquí está. Josecito, ¿me puede ayudar? Así rápidamente. Estira la soga hasta la orilla, por favor. ¿Alcanza a mirar esta aquí? Levántela por arriba, Josecito. ¿Sí? ¿Alcanza a mirar esta parte roja? ¿Sí? Ok. Esta parte roja representa la vida de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Este es el tiempo que vamos a vivir. Este es el tiempo que vamos a acumular cosas. Este es el tiempo que vamos a poder lograr nuestro éxito aquí en la tierra. El resto de la soga es la vida eterna, mis hermanos. ¿A cuál prefiere? Tesoros en el cielo. Muchas gracias, Josecito. Dice Mateo 6, 19, 21. Yo se lo leo de la traducción en el lenguaje actual. Mateo 6, 19, 21. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Ahí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Y escuche lo que dice el versículo 21 de esta traducción. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. ¿Obedecer a quién? A Dios. La verdadera riqueza está, mis hermanos, en obedecer al Señor y hacer su voluntad. A través de los siglos los cristianos han tenido que pelear de diferentes maneras con la atracción magnética de este mundo. En un tiempo se pensó que si realmente éramos cristianos, teníamos que irnos a internar en las montañas, a un templo de monjes, a un monasterio.
Y de esa manera sí vamos a ser verdaderos cristianos. Pero tanto esta propuesta como otras que buscan sacarnos del mundo tienen dos problemas. El primer problema es que de todas maneras, si nos vamos a las montañas, nos llevaríamos el mundo. El segundo problema es que Jesús tenía el propósito de que estuviéramos en el mundo, pero que no fuéramos del mundo. Esto lo vemos en la oración que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros en Juan 17, 14, 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Mis hermanos, les tengo buenas noticias. Mientras Dios nos permita y nos dé vida, no nos podremos salir del mundo. Pero sí debemos asegurarnos de que mientras estemos aquí, no amemos el mundo. A lo largo del mensaje, si el Señor nos lo permite, vamos a mencionar algunos otros gigantes con los que nuestro yo lucha todos los días. Pero el propósito principal, mis hermanos, del mensaje no es condenar a nadie, sino que cada uno de nosotros reconozcamos que tenemos un problema, un área que de repente se sale de control. Y lo primero que viene a la mente, ¿qué es? ¿El enojo? ¿Sí? Es lo primerito que se puede salir de control, ¿verdad que sí? Pero también se nos puede salir de control la paciencia y explotar. Este yo nos causa y nos ha causado muchos problemas. De no reconocer nuestro mayor enemigo, se nos va a hacer más fácil echarle la culpa al que está al lado o apuntar con el dedo para allá. Al compañero del trabajo, al jefe, al vecino, al perro, al gato, al pajarito, porque también canta bonito. Todo esto por no reconocer que luchamos contra un gigante que se llama ira, impaciencia, crítica, odio, rencor, resentimiento, falta de perdón, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero nuestro Dios es tan bueno, mis hermanos, que en su gracia y su misericordia sigue permitiendo que pasemos por situaciones, por luchas, por pruebas, y sigue usando herramientas, o sea, personas dentro y fuera de la iglesia para trabajar en nosotros. Personas que, fíjese, cortan como el serrucho, personas como el cepillo para dar forma a las áreas chuecas de nuestra vida, personas como la lija que alisarán las áreas ásperas de nosotros. Y si también el Señor pondrá personas en nuestro camino que dirán palabras tan fuertes que se sentirán como golpes de martillo. Todo esto con el propósito de que de seguirnos moldeando y de seguir formando su carácter en cada uno de nosotros. Así que cuando se le presente una de estas personas que parece como serrucho, lija, cepillo o martillo, dale gracias a Dios. Mira el propósito de Dios dentro de esa situación. ¿Es cómodo? No, en el momento no es cómodo. Nadie podemos reaccionar. A veces tenemos que agarrar una botellita de agua y echarle un trago y no pasarnos el agua. Porque de repente vamos a decir un montón de cosas de las que después nos podemos arrepentir. Lo mejor a veces es quedarse callado. Pero de repente sale el yo y dice, no, es que yo también puedo opinar, yo también tengo que decir. Y es que lo que yo digo es la razón, tú estás equivocado, tú estás equivocada. Cuando lo mejor, mis hermanos, es ser pacientes y humildes de corazón. Y ver el propósito del Señor en esas situaciones que se nos presentan con algunas personas. Amén. Bueno. No alcanzamos a terminar, pero el Señor nos dará la oportunidad más adelante, la segunda parte, porque todavía no hemos visto todos los siguientes versículos que hablan de Goliat y David.
Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. La cerviz endurecida, mis hermanos, no nos permite ser humildes, no nos permite agachar la cabeza y reconocer que tenemos un problema, que hay una situación dentro de nosotros que necesita cambiar. Queremos que los que están a nuestro alrededor cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Exigimos y pedimos a veces que los demás sean diferentes, pero nosotros no intentamos ni siquiera un poco en tratar de ser diferentes. La humildad y el poder doblar nuestras rodillas, agachar nuestra cabeza, reconociendo la gran necesidad que tenemos de nuestro Dios, nos llevará a recibir muchas bendiciones. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que hay gigantes que se levantan dando fuertes voces, Señor, no solo afuera, pero también dentro de cada uno de nosotros. Voces, Señor, tan fuertes que a veces tratan de callar la tuya dentro de nosotros. Síguenos hablando, Señor. Sigue tratando con nosotros. Necesitamos, Señor, de tu ayuda. Solos no podemos cambiar. Alejados de ti nada somos, Señor, y apartados de ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tus fuerzas cada día. Necesitamos fortalecerlos con tus fuerzas cada día, Señor, para poder entonces sí ponernos la armadura, Señor, y salir a enfrentar los gigantes que también se nos presentan afuera. Danos sabiduría a nosotros como padres, Señor, entendimiento, discernimiento también para poder cuidar el corazón de nuestros hijos, que no sean dañados, que no sean afectados, no solamente por las redes sociales, sino por este montón de depredadores sexuales, Señor, que hay alrededor de nuestras vidas, de nuestros vecindarios, de nuestras casas. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos a ti y a tu divina protección. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, llévalos con bien a tu casa, a cada uno de sus casas, y que hoy en esta noche, Señor, podamos descansar sabiendo, Señor, que la buena obra que tú un día iniciaste en nosotros aún no ha terminado, Señor. La sigues perfeccionando cada día a través de las situaciones, a través de las pruebas, a través de las luchas, porque al final, Señor, tu propósito es que nos rindamos a ti, que vengamos a ti, Señor, que te reconozcamos como nuestro único Señor y Salvador. En tus manos estamos, Señor. Gracias una vez más, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros y por todo lo que permites en nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor, y a través de la fe, Señor, caminamos, Señor, no con la frente en alto, pero con humildad, sabiendo, Señor, que tenemos mucha necesidad de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. En la parte de atrás, allá afuera, igual hay cafecito en el pasillo, ¿sí? Algunos de ustedes no estuvieron aquí el miércoles pasado, pero ahora el cafecito lo estamos llevando a cabo acá en el pasillo. Todos son bienvenidos. Y bueno, que Dios los bendiga, que pasen buenas noches. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.